uno de ellos, uno de los principales problemas que tenemos en invierno cuando hay bastante salida de brotes nuevos, es el minador de la hoja. El minador de la hoja pues es un insecto que afecta brotes tiernos, es una plaga de importancia económica de media a baja, presente en el cultivo de limón, afecta todos los cítricos y su daño es significativo en plantaciones jóvenes, en plantaciones que están desde que está en la etapa de vivero. En los viveros y en plantaciones en campo afecta mucho. Ya les mencionaba que es una plaga que se alimenta de la parte interna de las hojas. Ahí podemos observar en las imágenes cómo va creando galerías en la parte interna de los brotes nuevos. Su estado maduro se alimenta de hojas tiernas, forma esta galería hasta cubrir totalmente la hoja. Es una plaga que repercute en la parte de la actividad fotosintética en las plantas. Grandes afectaciones de minador de la hoja provoca ese aspecto corchoso en la hoja, y pues eso va a hacer que la planta no tenga la misma capacidad fotosintética, la capacidad para absorber la luz solar, y de esta forma pues nos puede provocar una desnutrición de la planta. O sea, una planta que no pueda ser capaz de hacer la fotosíntesis adecuadamente es una planta que se va a ir debilitando, y pues esto repercute en lo que es el desarrollo cuando son plantas pequeñas, y en la producción también cuando son plantas ya árboles cosecheros. Como medidas de control podemos hacer la eliminación de chupones. Esto es importante ya que como les mencionaba, en época de invierno hay un exceso de brotes nuevos. Entonces hay que tener un balance en la arquitectura de la planta. Si miramos que tiene demasiados chupones, debemos de estar haciendo podas para evitar que la planta tenga un excesivo crecimiento vegetativo y de esta forma pues aumenten las cantidades de minador. Hay que eliminar plantas hospederas también, ya que es un insecto que se refugia en las malezas cuando las temperaturas son muy altas. En el caso del adulto, que miramos ahí, que es una palomilla. Y pues utilizar algunos insecticidas que pueden ser sistémicos. En este caso, un insecticida bastante común para el control de minadores, la abamectina, y hay otro producto que se llama Oberon también, que son insecticidas acaricidas. Y también se puede hacer el uso de jabón potásico como repelente, que es otro producto que da buenos resultados, y de esta forma pues evitar que la planta pierda mucha capacidad fotosintética al tener daños en la mayoría de sus hojas. En el caso del cílido asiático también es una plaga bastante importante en lo que es los cítricos, llamado también Diaphorina citri. Es una chicharrita que se alimenta de los tallos y las hojas tiernas, secretando grandes cantidades de mielecía, que es una sustancia cerosa, color blanca, como miran ahí en la tercera foto, en la tercera imagen. Bueno, la presencia del insecto está asociada a la fenología del cultivo. Igualmente, así como sucede en el caso del minador, esta plaga la vamos a encontrar más cuando hay salida de brotes nuevos. Entonces, esto es un factor para su reproducción e incremento de las poblaciones. Entre más brotes nuevos tenemos, más posibilidades vamos a tener de encontrar Diaphorina citri. Y pues de esta forma lo que se causa también es que la planta quede predispuesta a la enfermedad de fumagina. Los daños son directos al alimentarse del follaje, pero como les decía, pues el mayor daño se debe a que transmite la bacteria conocida como HLB o dragón amarillo. Y otra parte importante, que cuando tenemos excesivas cantidades de Diaphorina citri, también la planta empieza o puede ser afectada por una enfermedad que se llama fumagina, ya que estas excreciones que tiran este tipo de insectos, al ser como una mielecilla, es la misma savia de la planta ya excretada por el insecto. Esto crea condiciones para este hongo llamado fumagina, que es un hongo oportunista. Entonces un problema me puede traer o me puede acarrear problemas de fumagina, o también en este caso problemas de dragón amarillo o HLB. El control se puede hacer también con jabón potásico a dosis de 200 ml por bombada. Podemos hacer uso también de algunos bioinsumos, como en el caso de Beauveria, que ya hemos hecho algunas pruebas.
y pues de esta forma mantener controlado o mantener poblaciones lo más bajas posible. En el caso de Beauveria bassiana, pues se realizan aplicaciones de 500 gramos por manzana. Y pues en el caso de hacer uso de algún insecticida sistémico, debemos de aplicar aquellos productos pues que sean de baja toxicidad y que no, aquí en este caso no vamos a hacer uso de insecticidas de contacto, ya que es un insecto que se alimenta de savia, es un insecto succionador. Entonces lo ideal es utilizar productos como imidaclopril, tiametosan, landacialotrina o deltametrina, que son insecticidas sistémicos que se traslocan a la savia de la planta, y una vez que esta pues se alimenta de esa savia contaminada, muere. Es importante también destacar que este insecto tiene una metamorfosis incompleta: huevo, pupa ninfa y adulto. Entonces los huevecillos son de color amarillo claro brillante, las ninfas son de color anaranjado también amarillento, sin manchas abdominales, aplanado dorsoventralmente como miramos ahí en las imágenes. Los adultos son de color gris y las alas color marrón, con patrones de manchas distintivos. En el caso de las ninfas, si se fijan, tiene 5 estados ninfales. A partir del 4.º estado ninfal, esta plaga ya puede ser portadora de la bacteria del dragón amarillo. Entonces es importante controlarla en sus diferentes estadios. En pupa, desde el 4.º estadio ya nosotros podemos tener problemas de dragón amarillo por transmisión de este insecto. Y como les mencionaba, los daños, ahí miramos esas secreciones que les decía que son propicias para el hongo fumagina, y esa deformación también que se da en los brotes nuevos, que al final provoca también que la planta se debilite. Es un insecto que lo vamos a ver siempre con las alitas hacia arriba, formando un ángulo de 45 grados. Es bastante pequeño, mide alrededor de 2 o 3 milímetros. Entonces, siempre que hagamos monitoreo, es importante utilizar una lupa o, en este caso, pues revisar bien detenidamente aquellos brotecitos que están saliendo, porque muchas veces ahí es donde encontramos las ninfas y encontramos los adultos. Otra plaga también que ha tomado mucha importancia en lo que es los cítricos son los thrips. Estos afectan la calidad de los frutos principalmente. Las afectaciones de thrips se dan en la época de floración y en la época de fructificación. Estos evitan que se puedan destinar los frutos para exportación, ya que se alimentan del tejido que se encuentra debajo del fruto pequeño, lo que hace que forme una cicatriz alrededor del pedúnculo, la cual crece conforme el fruto se desarrolla, conociéndose como un anillo del extremo peduncular. Ahí podemos observar en las imágenes ya un fruto afectado por thrips. Es importante también diferenciarlo con el daño por ácaro. Muchas veces son bastante similares, pero una de las principales diferencias es ese anillo que se forma en la parte cercana al pedúnculo. ¿Por qué se forma en la parte cercana al pedúnculo? Porque es un insecto bastante pequeño que lo que hace es alimentarse de las flores primeramente. Entonces este insecto se alimenta de partes cercanas ahí al pedúnculo, donde se va a formar el pedúnculo, y entonces a medida que el fruto va desarrollando, pues se va tornando este anillo de ese aspecto corchoso, de color blanquecino. A diferencia de insectos como ácaro, araña roja, que es muy similar el daño, la diferencia es que este es un color más blanco, un color más blanquecino. El caso de los ácaros se ve un poco más bronceado el daño. Este tipo de insectos, si bien es cierto, no daña la parte interna del fruto, lo que hace es que el fruto pierda calidad en cuanto al mercado. Un fruto que tenga ese aspecto ya en el mercado, pues no van a pagar el mismo precio, ya que tiene ese daño en la cáscara. Si nosotros partimos un limón, una naranja con daños de thrips, vamos a ver que en la parte interna está totalmente sana. Sin embargo, desde el punto de vista estético, eso hace que el fruto pierda valor comercial. El manejo lo podemos hacer mediante el manejo de malezas que florecen
en el limón, en las rondas o en los patios. También podemos hacer aplicaciones de aceites esenciales, en este caso extractos de canela, de limón, 2 aplicaciones cada 7 días. Hay productos repelentes también. En el caso de aceite de neem también se puede utilizar el mismo jabón potásico. Y también es importante hacer poda. Es importante hacer poda cuando tenemos demasiado exceso vegetativo y eliminar todo este material que nosotros sacamos de las plantas. De esta forma pues vamos a mantener controlado y también hacer aplicaciones preventivas. Cuando va a iniciar floración o no han abierto los botoncitos florales, es importante hacer aplicaciones para que estos insectos pues no afecten la floración y eso no repercuta en lo que es la calidad de los frutos. En el caso de las cochinillas pues existen bastantes insectos que afectan principalmente. En el caso del piojillo blanco, que es conocido, esta plaga afecta más lo que son ramas y el tronco principal. Se puede presentar en época de invierno y también se da mayor incidencia en lo que es en la época seca. En troncos y ramas presentan apariencias de como puntos blancos, causando la muerte de ramilla. Primeramente se da la muerte de ramas pequeñas. Sin embargo, si las afectaciones son muy altas, puede causar la muerte de una planta. Si es una planta pequeña, puede causar que ésta se seque totalmente, ya que es un insecto que succiona savia. Entonces pues es importante hacer aplicaciones para evitar esto. Se presentan rajaduras en la corteza cuando ya está muy avanzado el problema, y la pérdida de vigor y la baja productividad. Muchas veces miramos que los troncos principales de los árboles se miran de un aspecto totalmente blanquecino, como que si los pintáramos con cal. Entonces este problema se da bastante fuerte en lo que es la época de invierno y la época de verano. El manejo lo podemos hacer aplicando detergente. Podemos utilizar unos 30 gramos por bombada y un poquito de aceite también. El aceite funciona como un adherente. Entonces muchas veces cuando hacemos aplicaciones en época de invierno y utilizamos un producto, muchas veces se lava por la misma lluvia, por la misma humedad. Entonces es importante siempre utilizar un adherente. Si no podemos conseguir un adherente comercial, se puede utilizar aceite de cocina para que esta mezcla o esta solución permanezca por más tiempo en lo que es el adherido al tallo. También se puede utilizar jabón, ya que es una plaga que no es muy persistente, es un insecto bastante pequeño, entonces es bastante fácil de controlar. Podemos utilizar jabón de lavar ropa, podemos utilizar también combinado con el aceite para que este quede más adherido a la parte del tallo, y algún insecticida. Aquí sí no hay problema en que utilicemos insecticidas de contacto, como lo es hipermetrina, que es uno de los más comunes, a razón de 35 cc por bombada, ya que como es un insecto que tiene poca movilidad, prácticamente permanece siempre en el mismo punto, no es necesario que utilicemos un insecticida sistémico. Y otra alternativa, otra práctica muy común que se hace en época de invierno, es pintar los árboles con lo que es cal y carburo. De esta forma, pues, aparte de controlar ciertas plagas, permite que la planta también adquiera cierta resistencia a problemas de hongo, ya que, como sabemos, pues la cal lo que hace es que baja o más bien sube el pH del suelo, y entonces eso también hace que las enfermedades no proliferen tanto. La mosca blanca también es otro problema bastante recurrente en lo que es cítrico. La mosca blanca, pues sabemos que es una plaga que afecta a una diversidad de cultivos. En el caso de los cítricos también afecta bastante en época de invierno. Es un insecto que se alimenta de la savia de la hoja también. Como todo en su estado evolutivo, se agregan gran cantidad de melasas o esa mielecilla que les decía también, que se agrega lo que es la Diaphorina citris, lo que hace que se ensucien las hojas, dificultando la fotosíntesis, se tapan los estomas y
Eso pues hace que también la planta no tenga una buena respiración, afectando la realización de las labores de producción y calidad de los frutos. A diferencia de Diaforina citri, pues esta es una plaga que se da con bastante frecuencia en lo que es época lluviosa y en época seca también. Es una enfermedad es una plaga que puede causar también que se dé el problema de diaforina, de fumagina. Entonces es importante hacer aplicaciones y revisar siempre la parte del envés de la hoja, o sea, la cara de abajo. Por lo general, siempre la mosca blanca la vamos a encontrar en la parte de abajo. Cuando las temperaturas son muy altas, por encima de la hoja miramos que no hay nada, pero en la parte de abajo vamos a ver grandes cantidades de mosca blanca. ¿Cómo podemos hacer el control? El control lo podemos hacer con podas de aireación. También es importante que la planta tenga una buena entrada de luz, una buena entrada de aire, para que de esta forma las condiciones no sean tan favorables para el insecto. También hay que evitar el exceso de fertilizantes nitrogenados, ya que cuando utilizamos también fertilizantes con grandes cantidades de nitrógeno, tenemos un exceso de crecimiento vegetativo que al final pues lo que hace es que se presenten más problemas de plagas. Hay que tener una buena arquitectura de la planta, y en este caso pues también utilizar algunos insecticidas sistémicos o algunos repelentes también. La mosca blanca, al ser un insecto bastante pequeño, con ciertos productos botánicos podemos controlarlo con el mismo jabón potásico, con el aceite de neem, con algunos extractos. Si el problema está iniciando, hasta puede ser con algunos biopreparados como el chile, el ajo, cebolla, extractos de este tipo de materiales que tienen olores fuertes, y de esa forma pues evitar que me provoquen daños directos o indirectos, ya que la mosca blanca también pues son transmisores de virus. Entonces es importante que hagamos un buen manejo de este tipo de insectos. Los pulgones también se han convertido, siempre han sido una plaga bastante importante en lo que es los cítricos. Al igual que en la mosca blanca, podemos encontrar pulgones en diversos cultivos. Son plagas de importancia, dado que también son vectores de enfermedades virales, entre ellas el virus de la tristeza de los cítricos. Entonces, este tipo de insectos, que muchas veces no hacen un daño muy grande de forma directa, pueden hacer un daño bastante grande de forma indirecta al ser transmisores de enfermedades. En este caso pues predomina el daño en los brotes jóvenes. Igual también, como estábamos hablando, son plagas que afectan más en la época lluviosa, en la época de invierno. Succionan savia en el envés, o sea en la cara de abajo de la hoja, reduciendo el área fotosintética también, como les mencionaba en las anteriores, de la planta, retrasando la brotación y afectando la intensidad de la floración y amarre de fruto. Si tenemos una incidencia muy alta de pulgones, vamos a tener también afectaciones en lo que es la intensidad de la floración y el amarre de fruto. Es importante que se hagan aplicaciones de forma preventiva. Es importante que estemos haciendo monitoreo constante. Si nosotros ya miramos que en los brotes que están saliendo encontramos este tipo de insectos que pueden ser de color café, como miran en la imagen de arriba, o pueden ser de color verde también. Entonces este tipo de pulgones tienen una capacidad para multiplicarse altísima. Entonces un día podemos mirar que hay unos 2 y al día siguiente ya va a haber una cantidad bastante grande. Entonces el monitoreo debe ser diario. El control lo hacemos usando algunos productos como aceite de neem, el jabón potásico más detergente también se utiliza bastante para este tipo de plaga. Y también podemos hacer uso de algunos hongos entomopatógenos. Acá pues hablando principalmente, por ejemplo, Vauperia baciana, Metarrhizium y Lecanicilio, que son los que han dado mejores resultados, ya que este tipo de productos también son amigables con el medio ambiente y pues permiten un control más fácil
Y en época de floración o en época de fructificación, donde no podemos estar haciendo uso de insecticidas residuales, es una buena alternativa para el control. Y si vamos a aplicar insecticidas, pues podemos aplicar algunos insecticidas sistémicos como los que ya les mencionaba anteriormente. En el caso de esta plaga conocida como gusano cabeza de perro, también es un defoliador bastante común en cítrico. La larva puede llegar a medir de hasta 5 a 6 centímetros. Es de color verde oscuro con manchas blanquecinas, como miramos ahí en la foto, y se alimenta de las hojas más nuevas, provocando defoliación y la muerte de algunas ramas cuando la incidencia de este insecto es alta. Provoca daño bastante similar a lo que es el daño del oso popo. Sin embargo, pues aquí es esta larva que es bastante grande, que lo que hace es alimentarse de aquellos brotes nuevos que van saliendo. Es una larva que por su tamaño provoca un daño bastante severo cuando hay grandes cantidades. Si una planta tiene 2 o 3 insectos de estos y es una planta pequeña, en cuestiones de días pueden causar una defoliación total en la planta. Entonces es un insecto que hay que tenerle cuidado, ya que también se reproduce bastante rápido, y podemos hacer control usando igualmente aceite de neem, jabón potásico, y también los bioinsumos como son Beauveria, Metarricium, Lecanicilium y Bacillus thuringiensis también.